Bienvenidos, bienvenidas todos y todas una vez más a este espacio en el cual estamos tratando de recopilar la historia de una facultad que en aquel entonces, obviamente, en sus inicios en Univalle, era una sola facultad de educación, la cual incorporó un saber de lo psicológico a esa facultad y ahí es como empieza ese departamento de psicología en esa facultad de educación de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, y allí comienza ese proceso de iniciar este plan de consejería psicológica. Entonces, al escarbar todas esas historias, todas esas vivencias, todos esos relatos tan fascinantes de todo este proceso histórico a lo largo de las décadas, nos encontramos actualmente siguiéndole el hilo a tan preciosa historia. Y para colaborar, para contribuir con esa recolección histórica cualitativa, está con nosotros hoy, muy amablemente ha aceptado nuestra invitación, Miriam Zúñiga. Bienvenida, Miriam, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, me complace mucho estar aquí y sobre todo estar hablando de este tema que para mí es muy importante. Gracias nuevamente, eres muy amable. Por favor, nárranos en tus palabras, en lo que corresponde a tu memoria histórica, en lo personal, en lo profesional, en lo académico, en lo que corresponde a ti, de cómo llegas y cuál es tu historia de esa llegada, de esos procesos posteriores a estar allí vinculada, trabajando profesional académicamente en esa facultad de educación. Bueno, yo me he preparado para esta entrevista y tengo como unos cuantos puntos. Primero, decir quién soy yo y quién fui en la Universidad del Valle. Segundo, hablar de por qué educación y psicología están juntos. Y ahí yo tengo dos planteamientos que creo que hasta ahora como que no se han precisado con toda la claridad del caso. Luego quiero controvertir alguna cosa, dos cosas que se han dicho, una relacionada con Zuleta y otra relacionada con la investigación en la Facultad de Educación. ¿Te parece? Me parece fenomenal. Bueno, Gracias. entonces, con relación a quién soy yo soy maestra normalista, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Luego saqué una maestría en la Universidad de Southern California, que tú la debes conocer, USC. Fui allá becada con una beca Fulbright Las Pau. En Los Ángeles. En Los Ángeles, claro, mi pueblo. Y luego, después de eso, saqué un doctorado también en la misma área, sociología de la educación. Allí también, allí USC. también en USC. En USC, sí, pero tuve profesores también de la Universidad de California y establecí especial relación con unos profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de California. Bueno, llegué a la Universidad del Valle en 1971 con la maestría y ahí fui profesora, fui representante profesoral desde el principio. Fui jefe de departamento, fui directora de plan de estudios, fui decana, fui representante de los decanos al Consejo Superior, fui coordinadora del Comité de Estímulos Académicos para los profesores de la Universidad del Valle. Luego fui asesora del ministro de Educación. En el 90 me nombraron profesora distinguida. En el 91 me dieron una medalla al mérito educativo, una medalla nacional, Simón Bolívar. Luego la alcaldía de Cali me hizo un reconocimiento. Luego la UNESCO me nombró en el comité directivo para unos premios en educación y estuve en eso yendo a esas reuniones del comité cada año durante creo que fueron 5 años.
estuve en ese comité. Luego en el 2015 fui nombrada profesora emérita, yo ya estaba jubilada y en el 2012 me habían hecho ya un reconocimiento de la Facultad de Educación y en el 2017 me hicieron también otro reconocimiento nacional en el campo de la investigación en educación popular. Eso es hasta ahí. Felicitaciones, admirado de escuchar todo ese recorrido histórico y todas esas merecidas muestras de aprecio de distintas organizaciones gubernamentales, sociales, culturales, educativas y demás. Fascinante recorrido. Me gustaría que te devolvieras un poquito en esa reconstrucción histórica. Llegas en el 71 a Univalle después de realizar tu maestría Sí, acá en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles y sí. llegas en aquel entonces todavía estaban en San Fernando. Sí, todavía estábamos en San Fernando y era decano Rubén Lecter. Yo no sabía, pero yo llegué, se suponía que yo llegara a la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá a trabajar porque fue la universidad la que me candidatizó a la beca en California. Pero cuando yo llegué a la Universidad Pedagógica estaba en paro, entonces me vine a Cali porque yo soy de Cali. Y se me ocurrió ir a la Universidad del Valle a ofrecerme y estaba Rubén Lecter, conversamos, le pareció muy bien. Era un campo, el de la sociología de la educación, que en ese momento tenía problemas porque quien dictaba los cursos de sociología tenía que ir de Bogotá a Cali y entonces era muy complicado el traslado y la programación de los cursos. Yo no sabía cómo era la vinculación, pero estaba abierta a cualquier cosa. Llevé mi hoja de vida, llamaron a la pedagógica, me dieron el permiso para que me vinculara con la Universidad del Valle y luego Rubén programó una serie de reuniones conmigo. Yo no sabía que eso era un concurso, entonces, lo cual fue muy bueno porque no me dio susto. Me programó reuniones con varios grupos de profesores de la facultad y ¿Qué, luego, ¿sí? qué otros profesores de esa facultad? Ya habían varios. ¿Qué otros recuerdas de esa época cuando tú llegas en el 71? Aparte de Rubén Lecter, Aparte ¿qué otros profesores? de Rubén Lecter, estaban por el lado de educación, estaba Hernando, ¿qué? Hernando. Estaba Hernando, estaba Juan León, estaba Noramérica Venegas, estaba, ¿quién más? No recuerdo. Estábamos esperando a Julia Mora que llegaba con un doctorado y ella llegó como a los 6 meses. Y por el lado de psicología estaba Octavio Giraldo, José Bautista, Judith Bolívar, Janet Samper. Me hice muy amiga de Janet Samper y de Judith, pero mi amigo más querido y cercano en ese momento fue Luis H. Pérez. Estaba José Bautista, estaba ¿quién más? Ah, y estaba Mario Gallegos. Mario Gallegos, queridísimo, y estaba el príncipe de Viracachá, así le decíamos porque era muy hermoso. Era director del Instituto de Investigaciones, Pedro Galindo. Pero en ese momento la constitución del profesorado ahí no habían sino 2 PhDs en el área de psicología, que eran Rubén y Octavio, y en el área de educación no estaba con PhD sino Julia Mora. El resto éramos gente a nivel de maestría. Con maestrías. ¿Recuerdas, por ejemplo, si estaba en esa época ya la profesora Alicia Ortega, también de psicología Ay, o no estaba? Alicita sí estaba en psicología. Lo que te quiero decir de mi proceso de vinculación es que me hicieron las reuniones donde me preguntaban muchas cosas y me planteaban muchas cosas, reuniones con profesores de ambos grupos.
y luego una reunión con un grupo de estudiantes. En ese momento, en el 71, estaba muy caliente el movimiento estudiantil, no solamente en Cali, sino en todo Colombia. Y esa reunión con los estudiantes sí fue dura. Y fue muy dura porque la posición de algunos de esos líderes era que yo no debía llegar a la universidad porque yo venía de Estados Unidos y por consiguiente del imperialismo yanqui. Entonces, quien a mí me presentó, que era el subdirector, no me acuerdo cómo se llamaba, le dijo: ustedes no sean torpes, que el que uno venga de otro país no quiere decir que uno está convencido o que es partícipe de la ideología de ese país. Entonces me preguntaron los estudiantes que quién era yo. Entonces yo dije: vea, yo fui líder estudiantil en la Universidad Pedagógica, yo con otros compañeros, pues ese yoísmo es horrible, pero con otros compañeros conformamos el primer consejo estudiantil de la universidad. Yo fui la primera presidenta y yo participé de la Federación Universitaria Nacional, de la cual fui secretaria cultural. Entonces eso como que los calmó. Entonces, algunos seguían diciendo que mejor no me recibían. Entonces yo les dije: hagamos un negocio. Eh, yo acepto las críticas y acepto que con los estudiantes, sobre todo adultos como ustedes, hay que conversar y hay que negociar. Entonces yo simplemente les propongo esto: déjenme en un semestre y al final de semestre, antes de que termine el semestre, ustedes hacen un, una estrategia de evaluación de mi desempeño con lo que ustedes quieran y con los indicadores que ustedes quieran. Yo me someto. Pero el subdirector dijo que no. Entonces yo dije: bueno, pero este es un trato mío con ellos. Y si yo salgo mal, me voy. Entonces así fue. Mi primer semestre fue durísimo y cuando llegó hacia el final, como noviembre, les dije: bueno, ustedes ya tienen diseñado el modelo de evaluación, los indicadores, las estrategias y todo. Y bueno, resulta que sí, hicieron una reunión ellos solos, luego vinieron y dijeron: profesora, por favor, quédese. Yo me sentí feliz, pero pasé. Eh, cuando yo llegué, ahora sí quisiera explicarles cuando yo llegué cómo era la estructura de... Claro, En ese claro, por favor. entonces, desde el 71 que yo llegué, pero seguro desde antes, se llamaba División de Educación y todas las ahora facultades eran divisiones. Era como una estructura militar, pero en el modelo de la universidad, la división de educación estaba en el centro, porque se suponía que educación iba a dar las pautas para lo que era el proceso de enseñanza, no solamente a nivel de escuelas y colegios, sino de la misma universidad. Claro, iba a ser transversal a todo el proceso. Exactamente. Entonces la división de educación tenía 4 departamentos, que eran el departamento de educación, el de psicología, el de administración educativa y una cosa que se llamaba IPE, que era el Instituto de Investigación en Educación. Y otro centro que se llamaba el CRE, Centro de Recursos Educativos, que estaba al servicio de los profesores de toda la universidad y que se suponía capacitaba a los profesores universitarios en el acto de enseñar. Pero además de los departamentos, existían planes de estudios que estaban orientados a formar a los profesionales. En el caso del plan de estudios, de los planes de educación, estaban las licenciaturas en todas las áreas: matemáticas, biología, historia, filosofía.
estaba un plan de estudio que se llamaba Consejería Psicológica y estaba la maestría en Administración Educativa. Yo quisiera entonces aquí ya señalar por qué creo yo que estaba con el Departamento de Psicología y el plan de estudios de consejería escolar en la División de Educación inicialmente y luego facultad. Mi primera hipótesis era de que la consejería se había creado como una estrategia de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos para que capacitara y acompañara el proyecto de educación media y diversificada, que se llamó en Colombia los INEM y que fueron construidos y financiados por la AID, Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos. Y esto era una copia de el sistema de educación media diversificada de California, que tú lo debes conocer en esa época, en los 60, 70. Yo inclusive estudié eso más o menos a profundidad. He estado buscando porque escribí un artículo sobre eso e hice una ponencia para un seminario nacional sobre el sistema INEM de Colombia, en el cual planteaba ideológica, transferencia de la manera de... Creo que se cortó brevemente el sonido hasta cuando estaba narrando de lo que tuvo que ver en la construcción de los INEM, esta agencia internacional de desarrollo. Creo que allí se cortó un poco la señal y no logró ser capturada bien esa información. Se hizo un seminario nacional sobre el sistema INEM, Institutos de Educación Media Diversificada de Colombia. Yo estuve en ese seminario y presenté mi ponencia que planteaba como tesis central que era un proceso de transferencia ideológica de Estados Unidos a Colombia en particular, pero que esto se refería a toda Latinoamérica. Y esa estrategia consistía en transferir la estructura ideológica y funcional de la educación media de California, que tenía instituciones de educación media que formaban para el trabajo con diversas opciones, trabajo, dijéramos, en recreación, en mecánica, en lo que fuera. Y eso fueron los INEM. Esa fue mi primer planteamiento y mi primera hipótesis. Y obviamente las instituciones de California tenían consejería escolar. ¿Por qué? Porque eran los consejeros escolares los que, de acuerdo con el modelo diversificado, los estudiantes llegan los primeros semestres o el primer año y luego necesitan consejeros para que los orienten a qué área ellos se deben orientar, si al deporte o a la física o a las ciencias naturales o a las sociales. Entonces aquí en Colombia establecieron los INEM y en la Universidad del Valle establecieron el Departamento de Psicología con el plan de estudio de consejería escolar. Sí, muy interesante aspecto el que mencionas y el que reconstruyes históricamente y que tiene mucho que ver con esa llegada también recién llegado de Estados Unidos a territorio colombiano, allá a la Universidad del Valle. Me refiero a Luis H. Pérez, que él llega de ser una maestría precisamente con énfasis en consejería psicológica, según tengo entendido en la narración que él nos comparte, sí. Y él llega a promover esa idea, parte de ese movimiento, de esa tendencia que venía pues fortalecida desde acá, desde el territorio norteamericano. Exactamente. Entonces, esa es la razón por la cual existía la consejería psicológica en la División de Educación. Fascinante también que nos compartieras algo respecto. Mira,
he estado todo el fin de semana buscando porque eso fue publicado. Pero resulta que yo casi me muero hace 15 años y regalé muchos de mis documentos y boté muchas cosas y no he podido encontrar. Pero eso está publicado en una revista de la Universidad Pedagógica Nacional. Y yo no la he encontrado, no la tengo en mi biblioteca. Por ahí lo encontraremos un día. Un día la encontraré y te la mando. Mientras tanto, por medio de estas reconstrucciones históricas, de estas narraciones que pertenecen a una memoria colectiva, histórica, interesante, por ejemplo, poder capturar el papel que cumplió alguien que tú mencionaste al inicio de esta entrevista, me refiero al profesor Pedro Galindo, que tengo entendido fue una de las primeras personas formadas en el Instituto de Piaget en Suiza, bajo ese esquema de formación de la psicología infantil y del ámbito académico de Piaget. O sea, ¿qué tuvo que ver, por ejemplo, una persona como él en esa construcción histórica de la Facultad de Educación, respecto a lo que tú te acuerdas? Y sobre todo, Pedro ofreció muchos cursos y seminarios sobre investigación positivista, muy cargada de lo que son los datos cuantitativos, también cualitativos, pero mucho cuantitativo. Yo creo que hubo bastante de eso. Bueno, yo creo que la relación entre psicología y educación se daba en capacitación de los profesores de secundaria, en intercambio para enseñar, en muchos cursos que se daban del Departamento de Psicología a los estudiantes de las licenciaturas en educación. En particular, por ejemplo, yo trabajé ofreciendo cursos de sociología de la educación, inclusive para estudiantes de psicología. Participé en dirección y evaluación de tesis de psicología y también participé algo en la transformación del plan de estudios de consejería a plan de estudios de psicología. Y en eso yo creo que fue muy importante el trabajo que hizo Rebeca Puche. Y Rebeca Puche, éramos muy amigas, muy cercanas, discutíamos mucho y trabajamos mucho en esa dirección. Interesante poder también recopilar algo, si tuvo que ver algo, el papel o la mentoría, digámoslo así en esos términos, de Pedro Galindo en esa época, hacia la profesora Rebeca Puche, que eso le impulsa a ella a viajar a Suiza, a seguir ese recorrido de la psicología experimental de Piaget. Yo no creo que en el momento en que llegó Rebeca Puche a la Facultad de Educación estaba Pedro. Pedro ya se había ido. A él lo nombraron, él tuvo un cargo muy importante en la UNESCO y se fue de Colombia. Seguimos la relación de amistad, pero creo que cuando Rebeca llegó ya Pedro Galindo no estaba, creo. Y con Rebeca fuimos muy buenas amigas y compartimos muchas cosas. Inclusive tratamos de escribir un libro en conjunto. Rebeca Puche, Montserrat Ordóñez, que no era de la universidad, y yo. Un libro que finalmente no se pudo configurar como el libro de las tres por muchas razones, pero que la parte de investigación que me correspondió a mí sí salió como un libro publicado por la Universidad del Valle. Yo, por ejemplo, en ese momento o en algún momento le dirigí la tesis a una profesora de psicología que se había graduado como consejera escolar y hizo el nivelatorio para graduarse como psicóloga ahí en la Universidad del Valle. Lo que tú mencionas de consejera escolar, ¿era otro plan alterno a consejería psicológica o te refieres al mismo plan? Es decir, ¿se llamaba de ambas maneras? El plan de consejería psicológica se transformó en plan de psicología. Quienes decidieron
hacer psicología tuvieron que validar algunas materias diferentes a las que ya tenían como consejeros. Hubo un periodo de transición de consejería a psicología y finalmente quedó psicología. Te pregunté porque tú mencionaste consejería escolar y Sí. yo no sé si eso tenía que ver directamente con consejería psicológica o era algo aparte. No, es consejería psicológica. Lo que pasa es que en Estados Unidos se llamaba consejería escolar y siempre me confundo. Pero Vale la era pena consejería aclarar ese psicológica. aspecto entonces. Sí, Ah, consejería psicológica. Y consejería psicológica y el departamento donde yo estaba, que era el departamento de educación, hacíamos también, fuera de participar en la formación de profesionales, participábamos en cursos de capacitación a los maestros en el ejercicio del departamento del Valle del Cauca y trabajábamos muy unidos, gente de psicología con gente de mi departamento, que era el departamento de educación. Después se transformó cuando ya no era división de educación, sino facultad de educación, se transformó en departamento de currículum. y eso, asumo yo, históricamente, viéndolo retrospectivamente, generó unas grandes potencias, esas vinculaciones académicas, profesionales, y pues yo creo que tengo más detalles al respecto. Fascinante escucharlos a ustedes desde la facultad o desde la división de educación, como se llamaba inicialmente. Me Sí. refiero al profesor Jorge Arce, me refiero a Julia Mora y a tu persona, estimada Miriam Zúñiga, lograr recopilar ese aspecto desde la perspectiva de ustedes como desde la educación misma de la facultad, de la división, y lograr recopilar aspectos tan fascinantes como esos de que tuvieron personas que ver de educación piagetiana, digámoslo así, desde Suiza, y ya mencionamos, por ejemplo, a Pedro Galindo, a Rebeca Puche, y hay otra profesora que creo yo que también estuvo en ese instituto de formación piagetiana en Suiza, me refiero a la profesora María Eugenia Colmenares. Sí, María Eugenia, claro que ella inicialmente llegó como de tiempo parcial y luego de medio tiempo. Pero Re, venía de Suiza también, claro, ¿correcto? Desde claro, allá. claro, y el esposo de ella también, no me acuerdo el nombre. Lorenzo Baleño. Lorenzo, exacto. Entonces, la relación entre el departamento de psicología y el departamento de educación era una relación muy bien articulada, en la cual sobre todo se hacían cursos de capacitación para los maestros en ejercicio del departamento del Valle del Cauca. En esos cursos participábamos profesores de educación y profesores de psicología. De ahí que, por ejemplo, el planteamiento de la investigación se dio con Rebeca Puche, yo trabajé con Rebeca Puche y con Montserrat Ordóñez, que era de la Universidad de los Andes, y tratamos de estructurar un libro que finalmente no quedó en libro de las tres, sino el único trabajo que se terminó en ese momento fue el mío y se publicó, porque Rebeca se fue en comisión de estudios para Francia y no alcanzó a terminar la parte de ella. Y Montserrat estaba en Bogotá enredada en muchas cosas, entonces yo quedé sola y la universidad me publicó la parte mía. Bueno, lo que quiero decir era que había una relación muy fluida entre profesores de psicología y profesores de lo que luego se llamó Departamento de Educación y luego Departamento de Currículum. Los profesores hacíamos cursos de capacitación para los profesores en ejercicio durante los días viernes y sábado. Los profesores de educación algunas veces servíamos en evaluación de tesis de los alumnos de psicología, ya no de consejería, sino de psicología. Después, Inclusive, eso después del año 76, que pasa a consejería psicológica a psicología.
Exactamente. Yo, por ejemplo, le dirigí la tesis a María Cristina de Samson. Tenorio, o Tenorio de Tenorio Samson. de Samson, sí. Yo le dirigí la tesis a ella, fui evaluadora de algunas otras tesis y también dicté algunos cursos para psicología, porque mi formación es en sociología de la educación. Yo saqué luego el doctorado en California también, mediante una comisión de estudios. Estuve de nuevo en USC, saqué el doctorado y entonces pues tuve una relación como más intensa en términos de investigación y de evaluación de proyectos de tesis. Bueno, la otra razón por la cual yo creo que psicología y educación estaban juntos era la primera razón para mí era que estaba concebida la Facultad de Educación o División de Educación, estaba concebida para formar la gente que iba a manejar los institutos nacionales de educación media, llamados INEM, que son una copia de la educación media diversificada de California. Y eso es lo que yo tengo escrito en un artículo. Entonces había una relación muy fluida entre los profesores del Departamento de Psicología y los profesores del Departamento de Eh, Educación. eso que tú mencionas me parece fascinante capturarlo retrospectivamente porque creo que nos da luces respecto a algo que ha generado mucha ampolla en territorio latinoamericano y es que ellos toman este aspecto como de influencia, de imposición de modelos extranjeros a territorio, por ejemplo, específicamente Perdón, hablando colombiano, perdón. de llevar estas ideas pedagógicas o educativas desde territorio, digamos, de California, de universidades fomentadas acá propiamente, y llevarlas por medio de académicos a Cali, a la Universidad del Valle, para que eso se extienda a nivel regional o nacional. Yo creo que Y eso es lo que también, generó y en el... también, y también se llevó a Perú y se llevó a otros países, pero yo soy partidaria de esa tesis y por eso escribí ese artículo y luego hice una investigación que se denomina la transferencia de ideología educativa de California a Colombia. Por eso te digo, yo estaba buscando ese artículo para mandártelo porque yo creo que sí es un proceso de transferencia ideológica y yo lo documento con base en muchas decisiones de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos y en la financiación que hace Estados Unidos para el sistema, por lo menos en Colombia, el sistema INEM. Lo que pasa es que al tiempo que se hace la transferencia de Estados Unidos a Colombia, al tiempo se va desarrollando una resistencia de parte del profesorado de los INEM de Colombia, a tal punto que el movimiento de maestros del sistema INEM se convirtió en uno de los más fuertes de Colombia en el término de movimiento magisterial de secundaria y en términos de lo que luego fue, o creo que antes había sido, desde antes, FECODE, que es la Federación Colombiana de Profesores. Eso sí, para mí, Es, yo lo tengo documentado. Sí, es, es un proceso de transferencia, pero hay un proceso también de resistencia. algunos, claro, generan un proceso de resistencia social desde las personas que están en territorio en Cali, en el Valle del Cauca y en Colombia, pero a Sí, su vez eso se podría interpretar desde otra óptica, obviamente, como que era un mal necesario que ese proceso sucediera porque en Colombia, por ejemplo, específicamente hablando, no habían los recursos académicos potentes necesarios para impulsar los procesos educativos como tal desde adentro mismo, internamente, orgánicamente. Y fue necesario importar personalidades académicas que salían de Colombia a Estados Unidos y regresar con esos conocimientos
de educación, de pedagogía, de psicología, para llevarlos a Cali, a la Universidad del Valle y expandirlos a Colombia. Y eso para algunas personas es un mal necesario, es decir, era algo que históricamente tuvo que haber pasado para construir país, para construir procesos educativos formales. Es una hipótesis que necesita ser documentada, pero lo que yo en ese momento trabajé, que fue en los 70, sobre el sistema INEM y la transferencia ideológica, y lo presenté en varios eventos, seminarios nacionales e internacionales en Perú, es una política de la Agencia Interamericana de Desarrollo hacia Latinoamérica. Lo que pasa es que hubo resistencia. Ahora, ¿qué, cómo se dice? Side effects. ¿Qué efectos colaterales hubo? Puede ser la hipótesis que tú manejas. Bueno, otra cosa por la cual yo creo que el Departamento de Psicología y Consejería estaban en una facultad de educación es una razón de carácter histórico. Pedagogía, la pedagogía ha sido trabajada fundamentalmente desde psicólogos que se han dedicado a estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo tengo aquí una lista de psicólogos que trabajaron los temas pedagógicos. Herbart, que era un psicólogo alemán. Dewey, que era un psicólogo de Estados Unidos, de Chicago. María Montessori, que era una médica, pero que se dedicó a trabajar con la educación. Pero con niños con problemas mentales, retrasaditos, digamos. Entonces, ella trabajó desde la medicina, la psicología, la pedagogía. De Crowley, que era un psicólogo belga y que en pedagogía trabajó lo que se llamó los centros de interés, un enfoque pedagógico para enseñar. Claparede era un psicólogo suizo que comenzaba a trabajar la educación desde los intereses de los niños. Está Ferrier, que es un psicólogo suizo y que trabajaba sobre todo el concepto de escuela activa. Y pues tenemos a Piaget, que Piaget era un psicólogo suizo, pero que además se interesó por la formación de los niños desde la perspectiva de su desarrollo psicosocial. Entonces, eso hace que la pedagogía tenga sus orígenes en psicólogos y médicos. Por supuesto. Entonces, ahí que no sea extraño que una facultad de educación tenga un departamento de psicología y un plan de estudios de consejería. Es apenas esperable. Si usted estudia la historia de la pedagogía, usted encuentra los enlaces. Fascinante aspecto. Y te voy a compartir este detalle también histórico fascinante. ¿Cómo llega la psicología, una rama de la psicología social, a Colombia y a Latinoamérica? Porque se adentra primero en Colombia, como tengo entendido, la psicología social comunitaria. La psicología social comunitaria llega, por ejemplo, a Universidad del Valle, a territorio colombiano, por vínculos académicos, profesionales, educativos, entre Rubén Lecter, invitando a un profesor norteamericano como lo era el psicólogo Forrest Taylor. Forrest Taylor fue uno de los pioneros de la psicología social comunitaria y llega en esa necesidad que estamos planteando histórica de cimentar las bases de la educación, de la pedagogía, del trabajo psicológico de fondo con niños, con adolescentes. En Colombia llega importado de territorios extranjeros, adentrados por medios de profesores como ustedes que habían viajado al exterior. Y te voy a seguir con la lista. Fuera de eso, por ejemplo, tenemos a Cousinet, que era psicólogo y que trabajó la educación sobre todo con el método de los centros de trabajo para los niños, enseñar a través del trabajo. Tenemos a Rogers, que trabaja todo lo que es la emocionalidad. Él fue profesor mío, porque cuando yo fui a hacer el doctorado, yo tenía que seleccionar
para los exámenes, dijéramos, de admisión, qualifying examination, yo tuve que seleccionar algunas áreas y yo seleccioné psicología era obligatorio y sociología y una tercera que era evaluación. Entonces nos traían profesores muy buenos. Uno de ellos fue Roger, otro de ellos fue Maslow y otro de ellos fue Skinner. Yo le tenía a Skinner una gana porque a mí el conductismo no me gustaba. Y resulta que llegó Skinner a darnos como 2 jornadas de clase a la universidad y a mí me fascinó ese hombre porque era un hombre amable, amoroso. Y yo me imaginaba el padre del conductismo, me lo imaginaba todo rígido, terrible. Entonces, como ves, hay una relación estructural entre psicología y pedagogía. Y por eso esa relación se expresa en una división de educación que fue primero, luego se transformó en facultad de educación y luego entonces ya vino la separación. La facultad de educación, por ejemplo, tenía departamentos también como la división de educación, pero tenía un departamento más, que fue el departamento de psicología, de educación física. Y ese departamento vino por un convenio que hizo la Universidad del Valle con Alemania, no me acuerdo, con un instituto de educación física alemán. Y los planes de estudio, entonces ya fueron las licenciaturas en educación. Ya cuando fue facultad ya no había consejería, sino que había el profesional de psicólogos y había la maestría en administración educativa. En términos de estructura, el nuevo departamento de psicología, yo creo que tuvo la tentación de organizarse alrededor de varias estructuras. Una de ellas, que a mí me gustaba, era la estructura con base en enfoques teóricos o conceptuales de la psicología. Psicología conductista, psicología organizacional, psicología comunitaria, psicología piagetiana, ¿qué otra cosa? Bueno, no me acuerdo. Y la otra alternativa que había era organizarse por objetos de estudio. Los niños, la comunidad, la clínica, etcétera. Eso hubo muchas discusiones entre los profesores del departamento de psicología y cuando yo fui decana, pues me tocó participar de alguna, o facilitar, no participar, porque yo respeté mucho que yo no era psicóloga, pero sí participar facilitando que ellos discutieran cómo se iban a organizar para hacer investigación, para hacer docencia, no solamente formando psicólogos, sino prestar servicios de docencia a las licenciaturas en educación. ¿Cuál es la fecha aproximada de estos procesos, tú desde la decanatura, visualizando todo eso o vislumbrando todo Sí, eso? Quiero decir, ¿cuál es la época? yo fui decana del 79 al 83, creo, algo así, algo así. Bueno, entonces, en ese sentido, estaba esa agitación académica que a mí me parecía muy positiva. Habían los debates, habían todas estas discusiones para definir cómo era eso. Cuando yo llegué, me voy a devolver un poquito más porque esto también habla de la relación entre psicología y educación, entre profesores. Cuando yo llegué a la, ¿estamos muy tarde? ¿Mucho tiempo? ¿No? Cuando yo llegué a la Facultad de Educación, yo pregunté pues qué me tocaría hacer, yo ofrecí qué era lo que yo podía ofrecer y el decano Rubén Lecter me dijo que entonces que sí, que entraba y que mi salario sería de tanto, no me acuerdo. Como a la semana llegó otro profesor, llegó de Tallahassee, Florida,
con una maestría como yo, y a él también lo recibieron y le dijeron cuánto se ganaba, pero a ambos nos dijeron no le vayan a decir a nadie. Y yo dije, pero ¿por qué si esta es una universidad pública? Además, acordate que yo venía de ser activista estudiantil, metida en todas estas cosas. Entonces me dijo, no, porque es mejor evitar esas cosas. Entonces yo me fui a la coordinación administrativa y le pedí a la coordinadora la lista de profesores de la Facultad de Educación y la lista de salarios y de títulos. Y ella me dijo que no se podía. Y yo le dije, sí se puede porque esta es una universidad pública y como pública eso tiene que estar abierto a todo el mundo, con mayor razón a los profesores. Entonces hablé con Rubén y le dije, es que yo quiero hacer un estudio y hacer una propuesta. Entonces él me autorizó. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando vi que en la lista de salarios de profesores no había ningún criterio que operara? Absolutamente ninguno. Entonces hablé con Octavio Giraldo, con quien me encontré desde una perspectiva del cooperativismo, de la solidaridad, de la participación, de la democracia, y con otro profesor de mi departamento que era Juan León, que era filósofo, y entonces hicimos una propuesta para hacer una escala que sustentara los salarios de los profesores de acuerdo con su formación académica. Una escala objetiva, algo tangible. Exactamente. Tú te imaginas que, por ejemplo, el gran descubrimiento mío, yo no sé si deba decirlo, pero por ejemplo Luis H. Pérez, que era un tipo que había sido jefe de departamento de psicología, que venía de Estados Unidos con un máster y estudios doctorales. Él no alcanzó a graduarse como PhD, pero tenía, no le faltaba y no la tesis, y tenía el más bajo salario de todos, hasta el mío, que yo en ese momento no tenía sino un máster. Y esto no es justo, esto no es justo. Entonces establecimos una escala, hicimos asambleas de profesores, Octavio y yo y Juan, planteamos todo esto abiertamente, hicimos la propuesta, la discutimos, se mejoró en las asambleas, la presentamos a la universidad, Rubén como decano de la facultad la presentó al consejo académico de la universidad y la aprobaron. Y no solamente la aprobaron, sino que dijeron que para iniciar se ensayara solo en educación. Y se ensayó. A partir de esa propuesta, al año siguiente, y con el concurso de la Asociación de Profesores de la Universidad, de la cual yo era secretaria, entonces se estableció ese sistema en la Universidad del Valle. Después de que se estableció en la Universidad del Valle, se estableció en todas las universidades de Colombia poco a poco. En eso la Universidad del Valle es pionera. Y me da mucho gusto decir que la iniciativa la tuvimos fundamentalmente con Octavio Giraldo. Bueno, esa es una de las cosas importantes que hicimos y que ahí no hubo diferencia entre si es departamento de psicología. Otra muestra fascinante de que todo el talento De la que vitalidad. que se generaba desde Univalle tenía una repercusión nacional fascinante. Sí, sí, sí. Bueno, el otro asunto era que, sobre todo, yo me fui como en el 73, me fui con una beca y una comisión académica de la Universidad del Valle a Suiza a hacer un curso, un diplomado de 3 meses y luego regresé y luego al año siguiente me regresé para California y fue cuando hice los estudios doctorales y regresé en 1977-78 y en ese momento me eligieron. Fue terrible porque yo era muy amiga de Octavio Giraldo y entonces en ese momento habían dos candidatos
para decano de la Facultad de Educación. Todavía estaba educación y psicología juntos. Y resulta que propusieron dos candidatos para decano, Octavio Giraldo y Miriam Zúñiga. Yo dije que no, porque a mí no me gustan esos cargos. Pero a la hora de la verdad aprovecharon que yo tuve una cirugía y una incapacidad médica, hicieron la votación y todo, y salí yo ganando menos un voto. ¿Y cuál era ese voto? El de Octavio Giraldo. Entonces, cuando yo llegué y me dijeron, sacó tantos votos menos uno, Octavio me dijo, te lo regalo. Bueno, en fin, fueron unas relaciones muy buenas, sobre todo cercanas con Janet Samper, fuimos supremamente cercanas, con Mario Gallegos, con quien después de que él se fue de la universidad, él tenía una empresa e pretendimos hacer un grupo para hacer asesoría en universidades de Centroamérica. Lo constituimos Mario Gallego, Julia Mora y yo, pero no nos fue bien. Tuve mucha relación con un profesor visitante en psicología, un profesor gringo que se llama Tom Gross. Él estuvo como unos 3 años. Tuve mucha relación con Úrsula Sears, alemana, que también vino a ser profesora de psicología. Fuimos muy cercanos con Luis H. Pérez. Al final terminamos de pelea porque yo era demócrata y a él lo nombraron por imposición del Consejo Superior y yo no lo acepté y él no me aceptó a mí como profesora, como representante de los profesores y finalmente pues él tuvo que renunciar. Bueno, tuve cursos que dicté para los psicólogos, un curso de fundamentos sociales, ¿cómo era? Fundamentos sociales de la educación para psicólogos. Tuve alumnos muy queridos, entre ellos estuve Claudia Blum, fue mi alumna, Pilar de Pretel, yo no sé si tú la reconoces, ella era esposa de uno que fue ministro de gobierno del presidente Uribe, Mercedes, no me acuerdo qué, psicóloga. A Mercedes yo le colaboré para que fuera a California a hacer ella trabajó la línea de Piaget y hubo un seminario mundial de Piaget en Los Ángeles y yo le colaboré para que ella fuera, la recomendé, inclusive en términos de vivienda. Fui también profesora de Fanny Castillo, que luego se fue para la Universidad de París y sacó su doctorado allá. Fui profesora y directora de tesis de psicología de María Cristina Tenorio de Samson. Trabajé con María Ladi Londoño. Ella tiene, ¿tú conoces el Sí Mujer? Es un centro psicológico de ayuda para las mujeres. Yo trabajé con ella desde un grupo de mujeres de Cali en el que compartíamos y también fui profesora de Consuelo Moreno, que es de psicología. Entonces hay todo ese tipo de relación con profesores de psicología y con estudiantes también de psicología. Bueno, lo otro que te quería decir, no sé si quedó claro la relación entre psicología y educación. Pienso que sí, bastante claro que hayas explicado todos esos aspectos tan detalladamente. A mí me queda la inquietud de si claramente era ese trabajo tan asiduo, tan potente, porque yo inclusive escuché que el instituto, esa facultad de educación, por ciertas razones, pasa a ser un instituto y tengo entendido que se llamaba Instituto de Educación y Pedagogía. Bueno, Yo quedé como en continuará que potentemente tuvo que ver esa pedagogía en ese instituto, o si solamente era de nombre.
No, no. Te voy a decir porque en ese sentido yo tengo una percepción diferente de la que dio Jorge Arce. Jorge Arce fue el primer director del instituto y yo ya estaba saliendo de jubilada. Cuando comenzó la discusión de si la Facultad de Educación se transformaba en instituto y psicología se transformaba en escuela, yo estaba ya saliendo para jubilarme. Jorge dice, y ese fue uno de los argumentos de ¿Qué año es esa transición en que tú ya estabas para jubilarte aproximadamente? ¿Qué época? 1995. 95. Bueno, entonces Jorge dice, y algunos profesores que estaban a favor del instituto, yo no estaba a favor del instituto, decían que el instituto estimularía la investigación y que la universidad hacía mucha docencia, pero que la investigación estaba de pronto un poquito retrasada, que el instituto iba a fortalecer eso y se iba a convertir en punta de lanza de la ciencia de no sé qué. Pues yo no tenía en ese momento como mucho tiempo porque estaba arreglando mis asuntos para salir de la universidad a jubilarme y ya tenía unas consultorías organizadas en Paraguay y en Venezuela, entonces no me podía enredar en eso. Pero mi argumento es este: la investigación no se da porque haya una reforma administrativa. La investigación se da porque haya capacidad de los investigadores e interés en hacer investigación. Y en ese momento, gracias a la política de la Universidad del Valle de dar comisiones de estudios a los profesores y de estimular la capacitación de los profesores de la universidad, ya había bastantes profesores a nivel de doctorado, y esos han sido los que han impulsado la investigación. Ya, por ejemplo, te voy a decir un caso. Por ejemplo, ya en psicología, ya Mariela se había ido y había regresado con su doctorado. Mariela Orozco. Mariela Orozco. Ya Rebeca, que ella llegó con una maestría a la Universidad del Valle, gracias a la Universidad del Valle, se fue a París y regresó con su doctorado. Ya, por ejemplo, Miralba Correa ya estaba haciendo su doctorado. Y ya habían venido otros profesores. Blanca Cecilia Orozco también. No, ella no tiene doctorado, ella tenía maestría. Ella llegó a la universidad con maestría y creo que no sacó el doctorado. Ya habían llegado otras personas con doctorado, lo mismo que en educación. Tanto que te voy a decir una cosa. Cuando yo llegué a la universidad no habían sino 2 doctores en psicología, Octavio y Rubén. Y en educación estaban Pedro Galindo y Julia. Luego después, cuando yo salí, por ejemplo, mi grupo, que era mi grupo de investigación, porque nosotros constituimos un grupo de educación en educación popular. En educación popular inicialmente éramos 2 doctores, Gustavo de Rú y yo. En estos momentos hay como 13 profesores y el 80% tiene doctorado, PhD. Claro que eso estimula la investigación. No es porque sea un departamento o un instituto o lo otro, es porque hay la capacidad para hacer investigación y hay el interés. En eso yo discuto con Jorge Arce, que entre otras cosas es mi querido amigo. Finalmente entonces se da ese paso y esa Facultad de Educación pasa a ser un instituto de educación y pedagogía. Sí. ¿Qué pasó a ser? Bueno, ¿Qué papel fundamental pasó a jugar la pedagogía? ¿O si solamente se quedó en educación? Entonces, cuando pasó a ser instituto y le pusieron el nombre de educación y pedagogía, desde el nombre a mí no me gustó y yo lo controvertí. Dije, pues ponga el Instituto de Educación, porque el objeto es la educación. La pedagogía es la orientación teórica y filosófica del objeto de la educación, que es la enseñanza-aprendizaje.
Es la parte, es parte de lo epistemológico, digámoslo así, de ese claro, proceso. el qué y el cómo. Entonces, yo, por ejemplo, creo que escribí un documento que habla de las diferentes pedagogías. Y entonces, hay pedagogía constructivista, hay pedagogía conductista. Y fíjate la relación con psicología. El constructivismo viene de Brunner, que es un psicólogo. Viene algunos la consideran una disciplina, la pedagogía. Otras lo consideran como un proceso de comunicación. Por ejemplo, Kaplun, que fue profesor mío, un profesor uruguayo, considera que la comunicación viene emisor, receptor, medio, y vuelve y se devuelve. El medio para él es la pedagogía, pero resulta que luego algunos autores han dicho no, es que es un proceso, no es un proceso EMR, sino EMIREC. Sale de la emisión del mensaje, el medio y la recepción, y son todo uno. ¿Por qué? Porque le falta el contexto. El contexto lo cultural, en términos de Vygotsky, la parte cultural, la parte exactamente. contextual. Entonces hay diferentes pedagogías y el Instituto de Pedagogía tiene que hacer ese reconocimiento, que hay diferentes pedagogías. Ahora es muy posible, y en Estados Unidos se da, y en Inglaterra y en Francia, que hay facultades de educación o institutos de educación que se dedican a un tipo de pedagogía. Por ejemplo, en Alemania no se habla de currículum, se habla de pedagogía. En Estados Unidos se habla de currículum, porque en Estados Unidos el enfoque es más como estructuralista. Los objetivos, cómo se logran los objetivos, el aprendizaje, etc. Entonces, hay una pedagogía transmisora, hay pedagogía activa, hay pedagogía tecnológica, hay pedagogía bancaria, según un autor muy famoso que es Freire, y hay pedagogía liberadora. Hay teóricos de la resistencia en pedagogía y teóricos de la pedagogía crítica. Lo que te quiero decir con esto es que hay muchas pedagogías, pero hay que trabajarlas con toda la seriedad del caso, cada una de ellas. Se podría hablar como de escuelas, paralelamente hablando de la psicología, que hoy en día se habla más bien de psicologías en plural y no individual. Exactamente. Pero fíjate que todas estas pedagogías tienen también una raicita psicológica. De ahí el matrimonio que hay entre psicología y pedagogía. Hay un gran matrimonio, realmente para mí, en esto. Hay unas ideas fuerza, como por ejemplo el niño o el estudiante o el aprendiz es el centro del proceso educativo. Y si tú vas a hacer eso, tú tienes que conocer el niño, la persona, y eso es psicología del desarrollo. ¿Sí o no? Y tú tienes que elaborar materiales para que ellos aprendan, y los tienes que elaborar de acuerdo a lo que a ellos les interesa. Y ese es el desarrollo de la afectividad. Y de acuerdo a cada territorio en particular, claro, en específico. Claro. Bueno, también mi relación con los profesores de psicología se dio porque, como te dije, yo tuve que tomar un área que era de psicología educativa, y se trabajaba el conductismo, se trabajaba la Gestalt, el humanismo, se trabajaba Vygotsky, y entonces pues uno selecciona. Yo, por ejemplo, me entendí muy bien con Octavio Giraldo en su orientación psicológica, y con Carlos Arango. Inclusive cuando Carlos Arango tuvo algunos distanciamientos con los profesores de psicología, yo le propuse que se viniera a mi grupo. Y Carlos Arango llega a trabajar a la Facultad de Educación, lo mismo que Miriam Zúñiga. Claro, pero él llegó a psicología, yo llegué a educación.
Pero cuando hubo este problema interno de psicología, entonces yo le dije, Carlos, usted está trabajando la psicología comunitaria, que era inicial en Colombia. Entonces le dije, véngase para mi grupo que trabaja la educación popular. Y la educación popular es trabajar el aprendizaje, la enseñanza con sectores populares que están en comunidades populares, son de sectores vulnerables, entonces usted nos ayuda mucho. Y yo creo que Carlos se ha realizado en ese campo, ha hecho varias publicaciones, lo acaban de nombrar presidente, le hicieron un reconocimiento el año pasado, la Sociedad Latinoamericana de Psicología Comunitaria, es un personaje, realmente. Entonces, siguió el legado, uno de los que siguió el legado de la psicología comunitaria que mencioné hace un momento, que fue llevada a Univalle por medio de Rubén Lecter. Y él retoma ese legado y lo expande, lo desarrolla profesional académicamente. Perdóname, pero ahí yo tengo distancia. Porque yo creo que Rubén Lecter sí llegó con psicología, a él le interesaba lo comunitario, pero más lo organizacional. Tanto que él tiene su empresa que es organizacional. Pero la apuesta que le hace Carlos Arango a la psicología comunitaria no viene de la raíz de Rubén Lecter. Viene de la raíz de unos psicólogos especialmente ¿cómo es que llama? De Boyacá, que comienzan a hacer la antipsicología y antipsiquiatría. Yo no creo que el legado de Rubén Lecter lo haya recogido Carlos Arango. El legado de Rubén Lecter está en lo organizacional, en eso, y tiene estudiantes que le siguieron y él tuvo una empresa. Las consultorías y en el mercadeo. Sí. En el mercadeo. En cambio, Carlos Arango no trabaja mercadeo y eso. Carlos Arango trabaja con grupos de base, grupos populares, negros del Pacífico, gente de los barrios. Es otra cosa. No, yo no diría eso. Es otra aplicación. Es otra orientación. Yo creo que quisiera aclararme es respecto a esto. Muy bien dicho, muy bien descrito por ti. El profesor Rubén Lecter trabaja más esa fase que tiene que ver con organizaciones, con instituciones privadas, sí, con mercadeo, inclusive sí, con cuestiones de la política, con sondeos de política, sí, y demás, sí, en esa organización de estudios cualitativos que él fomentó. Pero él fue, muy curiosamente, él fue quien invitó a Forrest Taylor a llevar esa rama de la psicología comunitaria a Univalle. Y a partir de allí, en esos procesos, es cuando llega después el profesor Carlos Alberto Arango, que sí se interesa en ese aspecto de lo comunitario, pero él sí lo explora, sí lo explota a fondo y va a las comunidades raizales, a las comunidades indígenas, a trabajarlo en el territorio. No fue solamente un asunto teórico, sino práctico y aplicado. Sí, a diferencia de Rubén, que fue más desde la perspectiva académica. Institucional, sí. Gracias por aclararme. La cosa que te quería decir es el asunto, creí entender en la entrevista con Jorge Arce que él dijo que Zuleta no fue profesor de psicología. Creo que sí, yo tengo entendido que él sí fue profesor de psicología. Jorge dijo, yo escuché, dijo que no. Y yo dije, no, yo tengo que decir que sí fue. Yo quedé un poco confundido también porque yo he escuchado a varios profesores y profesoras de psicología formados allí en Univalle que recibieron clases de psicoanálisis de parte del profesor Zuleta. Y aunque el psicoanálisis no es psicología, pero se enseña en todas las facultades o instituciones donde se enseña psicología. Eso es de ahí. Y Zuleta fue un profesor brillante, querido y muy popular en psicología. Yo no sé si aquí se ve, no se ve la foto. Bájalo un poquito más. ¿Así? ¿Lo ves? Un poquito más arriba, un poquito más, perdón. Y comienza a narrar lo que está en la foto, por favor. Bueno, esta es la foto en la cual yo
le estoy entregando el doctorado honoris causa a Estanislao Zuleta. ¿Por qué? Porque resulta que él era profesor de psicología y él llenaba auditorios. Él era el profesor estrella. Pero resulta que llegó de jefe de departamento Elsa Strauss y a ella le tocaba organizarle la carga académica a todos los profesores. Cuando vio la carga académica de Zuleta, encontró que tenía muchos cursos. Le dio angustia, le dio angustia. Es que Todo, en el caso de Zuleta, él enseñaba clases a varias facultades, él enseñaba en humanidades, él enseñaba a los ¿sí? filósofos, él enseñaba a los comunicadores, Exacto. Y a gente de, entonces, pero, pero, a la gente de literatura también. pero entonces, él dictaba muchos cursos, pero ganaba menos de un salario mínimo en Colombia. Y entonces Elsa lo llamó y le dijo, ¿pero por qué? Entonces él le dijo, es que yo no tengo título de bachiller. ¿Cómo así? Tú sabes que Zuleta es autodidacta. Entonces digo, no, pero ¿cómo va a hacer esto? Además, presentarlo al consejo académico para que le suban el salario, A ¿no? una, Es, a una con persona toda, que escasamente llegó a octavo de bachillerato, ¿cómo le van a sí. pagar bien en esa época? Pero Entonces, resulta que Elsa Strauss propuso que de alguna manera se le acreditara todo. Él ya había escrito libros, él ya había dado conferencias, de todo, que se le acreditara eso y se nombró un comité para que hiciera la presentación ante el Consejo Académico y Superior de la Universidad. En ese comité estaba Javier González, que era un profesor de psicología que venía de la Nacional, y estaba de secretario general de la universidad Mario Flores, y yo era la decana. Entre nosotros, Elsa Strauss, Javier y Mario Flores, y yo detrásito, se le hizo un estudio y una presentación y una sustentación que el Consejo Académico lo aplaudió, el Consejo Superior también, y se decidió darle el doctorado honoris causa. Entonces, esa es la foto de cuando se lo estamos entregando. si fueras tan amable, la puedes tratar de ubicar un poco mejor para que y dejarla unos breves segundos. No, no alcanzó a quedar bien registrada. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate un momentico. ¿Aló? 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 Ahí ¿Sí? sí se está, déjala allí, ahí sí se está viendo muy bien, ahí donde está. Ok. ¿Ya? Preciosa foto, Sí. gracias. Entonces resulta que después del doctorado se le hizo contrato a él y tuvo el salario más alto de todo el departamento de Eh, psicología, eh, porque eh, su eh, puntaje subió. Esa es una de las historias, de las anécdotas más preciosas de Univalle en su historia. Sí, sí, sí. Y para mí es un honor. Yo me sentí honrada de haber estado en ese momento, de haberlo promovido y de sacarme la foto. Bueno, yo creo que hasta ahí. Para el sábado yo te contaría la relación con Octavio Giraldo, porque esa es específica sobre Octavio. Tuvimos una relación muy, muy cercana, a pesar de nuestras diferencias, porque ambos apreciamos lo que es la solidaridad, la participación, la democracia. Ambos hemos sido activistas, yo he sido activista en todas las cosas gremiales, él activista en la cooperativa y yo también. Entonces tuvimos muchas cosas cercanas, pero eso lo dejamos para Queda en continuará continuar así. para la actividad del sábado. Quería decirte una cosa con todo el respeto. Me han gustado mucho las entrevistas. Creo que la labor que tú estás haciendo es maravillosa. Tratar de recopilar la historia del Departamento de Psicología es muy importante
para para la universidad. El año pasado yo lo hice con relación al grupo de investigación al cual pertenezco y que lleva 30 años. Yo fui cofundadora de ese grupo y eso está ya todo recopilado, escrito y de todo. Y lo tuyo va a ser mejor porque va a ser con entrevistas de profesores y de estudiantes. Sí me gustaría, sí me gustaría que en ese análisis que tú puedas hacer se pueda reconocer que como todo grupo humano y como todo proceso académico e histórico, hay diferencias, hay conflictos, hay todo eso, que en las entrevistas como que no lo he visto mucho, pero por ejemplo el departamento de psicología habían unos debates increíbles y habían diferencias grandes, grandes, y había en una época, habían confrontaciones con estudiantes, confrontaciones muy serias de profesores y estudiantes, de unos profesores con estudiantes, etc. Todo eso hay que mostrarla porque esa es la vida. La vida no es solamente la felicidad, la belleza, las cosas buenas. La vida tiene conflictos, tiene resistencias y de ahí se aprende y se crece. Hasta, no solamente los seres vivientes, hasta Sí, las rocas mismas tienen conflictos entre ellas, claro, moviéndose en los claro, ríos. claro, sí, sí. Pero es Muchas un trabajo gracias. bien interesante. Muchas gracias. Y sí Entonces, quiero participarte de que esta apertura, digámoslo así, a conversar también con ustedes desde la educación, desde la división de educación, desde la facultad de educación, desde el departamento de educación, todos esos procesos fascinantes, gracias a la llamada de atención de la profesora Judith Bolívar. Judith sí, Bolívar me hizo caer en cuenta que estábamos bastante sesgados en descubrir esos comienzos, esos inicios de psicología en Univalle, que tuvieron tanto que ver con educación, pero luego nos enfocamos prácticamente en explorar esa historia desde la psicología solamente, profesores, docentes, egresados, y ya luego por medio de Judith Bolívar nos hace caer en cuenta que estamos en esa imperiosa necesidad de escuchar también ese recorrido desde la educación misma. Y ustedes nos han dado esa oportunidad hasta el momento, Julia, Jorge y tu persona. Muchas gracias por ello. con mucho gusto, Alberto, y te felicito nuevamente por este trabajo. Gracias, muy amable. Bueno, hasta el sábado.